Gracias por estar con nosotros. El apunte antes de entrar con el abogado Jorge Pues Chesal fíjate Palau. que esta semana un juez instruyó al Ministerio Público para investigar el actuar del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ¿te acuerdas de él? Como encargado de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México. Esto debido a las omisiones en las que habría incurrido el funcionario durante la pandemia y que le habría costado la vida a miles de mexicanos y en específico pues en la conducta cometida en agravio de pues la persona que denuncia. Esto se había archivado, se había pues sí, de alguna manera desestimado, pero pues ya el juez federal ordena que se haga y pues vamos a ver cómo se le va. ¿Se acuerdan de Hugo López que en plena emergencia sanitaria apareció allá en Zipolite, ¿no? En Oaxaca. En la playa. En la playa, cuando todos los días decía, no salgan de su casa, quédense en casa, y él andaba ya en la playa. López-Gatell pidiéndole a todo el mundo que se quedara en casa, y él andaba paseando. Y él allá paseando el güey. Pero bueno, son de las cosas que pasan en este país. Y bueno, le agradecemos mucho al abogado Jorge Chesal Palau que nos haya tomado la llamada. Y bueno, como buen constitucionalista que es, le queremos preguntar esta tarde, pues, opinión de esta confrontación que existe entre la Corte y el presidente López Obrador. Abogado, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Abogado, a ver, ¿qué está pasando en México? El presidente López Obrador ya está o ya construyó en su narrativa al gran enemigo jurídico que hoy es la Corte, a pesar de que en toda democracia hay pesos y contrapesos, ¿no? Sí, efectivamente, desde que se diseña un Estado constitucional y desde que Montesquieu habló de la división de poderes, se ha establecido funciones muy concretas y específicas a cada uno de los poderes. El Poder Legislativo hace las leyes, el Poder Ejecutivo las aplica y el Poder Judicial las interpreta y sirve de regulador a la actividad del Estado. Entonces, lo que está sucediendo es muy sencillo de entender, aunque no de justificar. ¿Qué es lo que pasa? Que el señor López cree tener la razón absoluta y, por supuesto, un órgano del Estado, pese a que está constituido justamente con esa función, le limita en lo que él cree que deben de ser las cosas, se convierte en su gran enemigo. La Suprema Corte está diseñada específicamente para invalidar las leyes inconstitucionales y es lo que está haciendo. La Suprema Corte basa su actuar única y específicamente en el control constitucional de las acciones, y eso es parte de la democracia, y eso es lo que muchos ciudadanos todavía no pues alcanzan a entender, ¿no? Sí, y además es un poco complicado porque en el discurso, específicamente el discurso oficial en estos días, se lleva la discusión a algo que no es muy entendido o muy conocido por la mayoría de la población, y es el hecho de que precisamente para poder tener este carácter de órgano regulador de la constitucionalidad, los ministros no son electos por votación popular, son electos de manera indirecta a partir de una colaboración de poderes donde el Poder Ejecutivo propone al ministro y el Senado de la República lo aprueba o lo desaprueba. Sin embargo, en el discurso populista, pues funciona muy bien decir, vean cómo la Suprema Corte ni siquiera son electos popularmente y están invalidando una decisión popular tomada por la mayoría en el Congreso. Y esto es un debate falso. Si nosotros revisamos la Constitución, en el artículo 39 de la Constitución mexicana, se dice que la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo, que el pueblo tiene en todo momento la posibilidad de decir el régimen de gobierno al que se va a sujetar y que este régimen de gobierno debe de estar instituido en su beneficio. En el siguiente artículo, en el artículo 40, el pueblo de México, a través de la Constitución, a través del Poder Constituyente, declaró que era su voluntad constituirse en una república democrática, laica, popular, y en el artículo 41 dice que el poder soberano se ejerce por medio de los poderes. Entonces, por supuesto que es una decisión popular que la Suprema Corte no sea electa por medio de votación directa en las urnas y que la Suprema Corte pueda invalidar leyes. ¿Hacia dónde va este planteamiento del presidente? ¿Se va a quedar en una mera propuesta populista o realmente tendrá pues alguna probabilidad de que se lleve a cabo? A ver, la propuesta que tiene de que esto se lleve a elección popular a los ministros de la Corte necesita mayoría calificada en las dos cámaras y además necesita la mayoría de las legislaturas estatales si es que esto lo quiere hacer. Y
bueno, pues será tarea de la oposición el impedirlo. Pero me parece que le da un discurso político muy interesante que la oposición no ha sabido aprovechar. Este discurso consiste en mandar el mensaje de yo todo lo he querido hacer con el apoyo del pueblo y en favor del pueblo, y hay un grupo reducido que no me deja. Si salen las cosas es porque fui muy bueno para hacerlas, y si no me salen es porque mis enemigos me lo impidieron. Y esto se convierte en una carta importante para hacer valer en un proceso electoral. Y la oposición no lo ha entendido, no lo ha interpretado y no está haciendo absolutamente nada en este sentido. En esta dinámica, abogado, estamos viendo a un presidente que pues está en el último tramo de su sexenio, está pues tratando de construir un maximato. ¿Cómo está considerando la comunidad que los abogados que se dedican a esta situación prevén más enfrentamiento con la Corte como el último eslabón, como la última frontera? Yo creo que sí, a ver, y que tampoco es novedad. Bueno, a ver, recordemos que al principio del gobierno, y justamente para poder meter un ministro más, recordemos que las acciones de inconstitucionalidad requieren por lo menos 8 votos para efecto de ser procedente la declaratoria de inconstitucionalidad. El presidente de la República metió 4, nada más que 2 recuperaron la cordura y tiene 2 ministras que son absolutamente fieles al presidente. Recordemos que al inicio de su gobierno empezó una embestida en contra del ministro Medina Mora que lo llevó a la renuncia, y eso fue lo que le permitió meter un ministro más. Su cálculo político era, si meto 4 ministros, controlo las decisiones de inconstitucionalidad en la Corte. Lo hizo a un lado a Eduardo Medina Mora mediante esta embestida a través de la Fiscalía General de la República, propuso 4 ministros, de los cuales, insisto, 2 recuperaron la cordura. No me extrañaría que ahora que se lleven a debate la segunda parte del Plan B y todas estas leyes que se aprobaron a finales de abril, que tienen el mismo defecto que la primera parte del Plan B, es decir, que se aprobaron al vapor. Cuando se empiecen a caer esas leyes, no me extrañaría que la Fiscalía General de la República vaya a querer iniciar una carpeta de investigación para poder extorsionar a algún ministro para hacerlo a un lado. En esta situación vemos más aún el discurso polarizante que va a haber en México con esta situación. Sí, claro, sí, por supuesto. Yo así lo veo y desgraciadamente, insisto, del lado contrario no hay nadie que esté haciendo nada. Pues vamos a ver qué sucede en los próximos días. Mi querido Jesús, ¿algo más que le quieras que preguntar al abogado Chestal Palau? No, pues nada más a ver si nos seguimos comunicando, abogado, para pues seguir viendo este tipo de situaciones, porque de repente lo que veo, sobre todo en las redes sociales, es que estos discursos siguen siendo tan efectivos como desde la época de campaña, y la verdad pues es que eso no nos está llevando a ningún lado, ¿no? No, por supuesto que estaremos en contacto y coincido plenamente. Pues efectivamente, porque no se ha entendido por parte de la oposición que este es un juego de comunicación. Las reglas del juego, en este caso, se llaman comunicación e información. Pues, abogado Jorge Chestal Palau, como siempre, le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada y hacer este ejercicio de comunicación, sobre todo porque es interesante qué va a suceder en esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el futuro político y social de México. Abogado, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos al abogado Jorge Chestal Palau. Vámonos a una pausa comercial y regresamos porque hay más y temas interesantes que abordar. La información de la semana y la información que se genera el fin de semana está en emsavalles.com Radio. Regresamos. Hoy por ser el día del maestro. El maestro es un profeta porque pone los cimientos del mañana. Es un amigo porque su corazón responde a la fe y a la confianza que en él han depositado sus alumnos. Es un artista porque la arcilla con que trabaja es el material precioso de la personalidad humana. Zapatería Amalfi festeja a todos los maestros, haciéndoles el 15% de descuento en todo el calzado